Cuba es un país que su condición geográfica de isla, una isla pequeña además, ubicada en un punto que es un cruce de caminos del mundo, el Golfo de México, es la llave del Golfo de México. Ese carácter ha tenido mucho que ver con todo el fenómeno de la identidad cubana. Y dentro de la identidad la cultura, y dentro de la cultura, por supuesto, la literatura. Yo creo que desde los orígenes los escritores cubanos estamos pensando en el hecho de que vivimos en una isla, la relación con el mar, el territorio limitado, la sensación de encierro. Y a la vez esa circunstancia geográfica nos hace mirar ese mundo que está más allá del mar con una ansiedad y con una necesidad de poseerlo, tal vez mayor que los que vivan en un continente. Yo creo que el carácter de todo el fenómeno cultural cubano está marcado por ese elemento, y es como una lucha entre lo interior y lo exterior, una apropiación de lo insular y a la vez entonces una necesidad de llegar a lo universal. Y posiblemente ese haya sido uno de los elementos que haya provocado que un país tan pequeño haya tenido una cultura tan grande. Yo siempre digo, lo dije en la conferencia que hice aquí en el festival, que Cuba es más grande que la geografía de la isla porque su cultura ha logrado ser. Hay un elemento de la cultura cubana que es reconocido como un valor universal, que es la música cubana. Yo siempre digo, lo repito, que en el siglo XX hubo tres músicas que movieron al mundo: la música norteamericana, la música brasileña y la música cubana. Estados Unidos es medio continente norteamericano. Brasil es tres partes del continente suramericano, y Cuba es una cosita que está en el medio de esos dos gigantes. Y dio una música que ha sido referencial. Incluso ha influido en las músicas brasileñas y en la música norteamericana, al igual que ha recibido influencias de la música brasileña y de la música norteamericana. Con las artes plásticas ocurre algo semejante. Creo que hay una gran cantidad de artistas plásticos cubanos de gran importancia. Tal vez el más conocido de todos es Wilfredo Lang, pero bueno, ahora mismo, en estos momentos que estamos hablando, en el mercado internacional del arte hay fácilmente 10 nombres de artistas cubanos muy bien ubicados. En la danza, por supuesto, una figura como Alicia Alonso, el Ballet Nacional de Cuba, es una referencia universal. Y en el cine somos menos poderosos porque el cine necesita de una industria, necesita de una economía que lo sustente. Aún así, ha habido una escuela importante de cine en Cuba, una escuela internacional de cine latinoamericano, pero también ha habido películas importantes cubanas. El caso de Tomás Gutiérrez Alea, que ha sido nuestro director más importante. Y en la literatura, bueno, puedo mencionarte nombres desde el siglo XIX hasta el presente: José María Heredia, Julián del Casal, José Martí, grandes poetas, los tres, románticos el primero, los otros ya modernistas, y después toda la literatura del siglo XX, nombres como Alejo Carpentier, Virgilio Piñera, José Lezama Nima, Nicolás Guillén, Reinaldo Arenas, Guillermo Cabrera Infante. Es decir, que es un país que puede exhibir una potencia cultural realmente difícil de explicar en términos de densidad de población y de tamaño de la isla, pero muy fácil si empiezas a decodificar, empiezas a entender las circunstancias históricas de la formación de Cuba como un país que estuvo, como dije al principio, en el cruce de muchos caminos, y eso fue uno de los elementos que permitió ese desarrollo cultural. Sí, Cuba como país en las últimas décadas sufrió aislamientos adicionales, aislamientos que se sumaron a ese carácter insular. Recuerda que en los primeros años de la Revolución Cubana, Cuba fue expulsada de la Organización de Estados Americanos, y menos México,
el resto de los países latinoamericanos rompió relaciones con Cuba. Relaciones que se han ido restableciendo a lo largo de los años y que ha habido momentos de cercanía entre muchos países de la región y Cuba. Ha habido el tema del embargo norteamericano, un tema que ha sido una presencia constante en los momentos en que el presidente Obama, en el gobierno anterior, empezó un acercamiento a Cuba y se restablecieron relaciones, parecía que se iba a resolver y ahora hemos vuelto a dar una marcha atrás. Y esto está pasando en un momento en que el mundo se está polarizando mucho entre países ricos y países pobres. Creo que ahí está la esencia del gran conflicto de la migración en estos momentos. Yo creo que nadie se va de su país si en su país es feliz y tiene condiciones para vivir. Puede haber un escritor que diga, bueno, yo voy a ser igual que los escritores de los años 20 y me voy a París, a vivir a París para escribir. Es decir, puede haber muchas razones para moverse, pero el fenómeno de la emigración es un fenómeno fundamentalmente de carácter económico y lo ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad. El hombre se ha movido buscando mejores condiciones económicas. Y hoy es lo que existe. Todo este movimiento de centroamericanos que quieren ir hacia los Estados Unidos, de africanos que quieren ir hacia Europa, de gente que huye de conflictos militares que se han eternizado, es una cosa como una maldición que persigue a determinados países, pues crea estas corrientes migratorias tan violentas que han existido. Y pienso que muchas veces en muchos países del mundo, incluso países con una gran tradición de emigración, países que han sido formados por emigrantes, incluyo a Brasil en ese caso, los Estados Unidos es paradigmático. Son países que pues, empiezan a levantar fronteras e incluso a levantar muros físicos para impedir la emigración. Creo que haría falta tener un poco más de un sentido humanista y entender por qué alguien abandona su país y va buscando otro lugar para encontrar una vida mejor.